Buenas noches. Buenas noches, Inge. Hola. Vamos a iniciar clase. Bueno, vamos a seguir haciendo eso de las implementaciones de la lista circular, doble enlace y lista de simple enlace. Como les había comentado la anterior semana, se los he puesto en Moodle una versión integrada, ¿no? De los 3 grupos y de todas las operaciones que en los 3 grupos me han pedido que se debería añadir a una estructura de datos lista. Lo que estoy haciendo es implementar, ¿de acuerdo? Y analizar estos procesos en orden de aparición para poder ir completando la implementación de estas estructuras. A ver, paso a compartirles mi pantalla para que podamos trabajar. Y algo que tenemos que hacer, bueno, les voy a ir explicando qué es lo que está sucediendo en el paquete que se está trabajando para que lo tengan lo más completo todos. Se está haciendo esto. Ya, a ver, como les había comentado, he juntado, ¿no? Todas las sugerencias de los 3 grupos y las he puesto en este paquete que tenemos acá, que considera todas las operaciones que ustedes habían identificado para que tenga toda lista, ¿no? Por ejemplo, desde aquí era, ¿no? Dice, toda lista debería saber decir su longitud, establecer un dato, limpiar, bla, 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 intercambiar datos, ¿no? Eso habíamos definido en todos los grupos, ¿ya? Entonces, al igual que hicimos con estos 4 procesos básicos, recuerden que habíamos hecho en cada una de estas listas y habíamos definido que estos 4 procesos básicos tenían que establecerse con cuerpos OPAS, ¿correcto? Entonces habíamos definido cuerpos que hacen nada, que básicamente en caso de tener un proceso que te genere un resultado como salida, pues te genere o te retorne el valor por defecto asignado al tipo de dato que esté esperando. Ya eso es lo que hemos hecho, ¿no es cierto?, la anterior semana para estos 4 procesos básicos y los habíamos puesto en toditas las listas. Lo mismo vamos a hacer con esas nuevas prestaciones de servicio. Y aquí ya está, fíjense. He agarrado toditas esas que habíamos añadido, que estaban acá, son todas estas, ¿ya? Desde la longitud hasta el intercambiar, que habían sugerido que se vaya aumentando. Y esas las he copiado acá, por ejemplo, en la lista de doble enlace, pero ¿qué he hecho? Le he puesto cuerpos también OPAS, ¿correcto? En el caso de que el método requiera un resultado, le he respondido o he retornado por defecto el valor que se asigna a entero, ¿no? El valor por defecto para entero. En el caso de que sea un void que no esté esperando un resultado, sino más bien un cambio de estado, simplemente el cuerpo vacío. ¿Ya? Eso he hecho. ¿Para qué he hecho esto? Para que esto pueda compilar. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, todo el paquete ya está compilando acá. En la lista de simple enlace, pues ya se ha trabajado en estos métodos. Fíjense, se ha trabajado en el método que era, y habíamos hecho juntos hasta el acceder, hasta acá, ¿no? Pero ya se ha razonado la longitud, se ha razonado el set dato, se ha razonado el limpiar, se ha razonado cuando una lista es igual a otra. Esta la hemos dejado pendiente porque para hacer una verdadera clonación nosotros necesitamos que los objetos de clase T sepan clonarse. Pero acá no tenemos ninguna condicionante sobre el tipo de datos, sobre el parámetro de tipo, ¿no? Entonces esta la hemos dejado pendiente, que sería el clonar, ¿ya? Pero luego ayer hemos razonado esta, ¿no? Que me permite convertir la lista en un arreglo hecho a manito que contenga datos de clase T. Fíjense, así lo hemos hecho y aquí hemos operativizado, hemos sobrecargado el proceso convertir para pasar este arreglo como parámetro, que es mucho más eficiente que estar construyendo arreglos y arreglos y arreglos cada vez que nosotros queremos hacer la conversión. ¿Ya?
El buscar ya está razonado. Las pizarras, fíjense, ¿dónde hemos razonado estos procedimientos? Aquí en esta pizarra. Estas se las voy a publicar también esta misma noche. Ya, esta pizarra la voy a bajar y ustedes pueden analizar, ¿no? Cómo se ha hecho estos los procedimientos para cada uno de esos procesos que ya están implementados. La tarde de ayer habíamos razonado, fíjense, este proceso que es el índice del dato. Lo que vamos a hacer hoy día es volver a razonar este procedimiento y lo vamos a implementar, ¿de acuerdo? Ya no tengo ningún problema en volverlo a hacer y lo vamos a terminar implementando ese procedimiento. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Esto para qué? Para que podamos completar lo mejor que podamos la estructura. Hoy día va a ser el último día que vamos a hacer implementaciones para las listas. Mañana ya vamos a avanzar otras estructuras de datos. La próxima semana ya empezamos con estructuras de datos no lineales. Vamos a tratar de cubrir material para poder tener por lo menos 1 o 2 clases para hacer ejercicios, ¿ya? Antes de su segundo parcial. ¿Correcto? Entonces, pasaremos a hacer esto. Fíjense acá, en ambas listas, ya está implementado hasta aquí, hasta este procedimiento que es buscar. Entonces, razonaremos estos procedimientos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, me dice, yo quiero saber en qué índice o en qué posición vive el dato en la lista, si es que este dato perteneciera a la lista. Siempre vamos a razonar para las dos listas, ¿no es cierto? Entonces, por este lado, vamos a razonar para cuando nosotros tenemos una lista de simple enlace. Y nosotros sabemos que la lista de simple enlace, pues la hemos descrito así. Toda lista de simple enlace tiene dos cosas, el INI y el SIG. Se dice que la estructura está vacía si el INI y el SIG no existen. Pero resulta que la estructura lista de simple enlace está no vacía. Si es que está su referencia INI, está referenciando un dato. Y su SIG está referenciando a los siguientes datos de la estructura que están organizados como una lista de simple enlace. En esta nosotros queremos ir a averiguar cuál es el índice del dato de un dato. ¿De acuerdo? Eso estamos queriendo responder. Fíjense, estamos queriendo analizar el procedimiento por el cual nosotros podemos encontrar el índice de este dato. Bien. ¿Qué tenemos como descripción en este proceso? Si nosotros observamos la descripción, dice, el método devuelve la posición del dato si es que éste pertenece a la lista. Caso contrario, te devuelve -1. Entonces, hacemos caso a esa descripción general y le digo, en caso de que la lista esté vacía, ¿existe este dato? Es la pregunta. Y la respuesta es no. Entonces, por la descripción del proceso, ¿qué deberíamos responderte? -1. Correcto, el -1 que significa que este dato no pertenece a la lista, por lo tanto, no vive en ninguna posición. ¿Ya? -1. En el caso de que la lista esté no vacía, entonces este dato tengo dos opciones, ¿no ve? El dato tengo la opción de que sea este. Y si no es este, tengo la opción de ir a buscar el dato aquí. Correcto, esas dos opciones tengo. Entonces veamos, vamos a preguntar la primera. Le digo, ¿será que este dato que estamos buscando, su posición, será que es igual al dato inicial de la lista? Le pregunto. ¿Ya? Si me dice que sí, categóricamente, ¿cuál es la posición de este dato en la lista? 0. 0. ¿Correcto? Pero si me dice que no, entonces, ¿qué debería hacer? No debería decirle que no hay el dato, ¿correcto? ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos ir a preguntar en qué posición vive o cuál es el índice del dato en la siguiente lista. Entonces yo le digo, vamos a ir a conseguir la posición, fíjense que estoy buscando, y va a ser el resultado de preguntarle en la siguiente lista, fíjense en la siguiente lista, le voy a ir a preguntar en qué índice vive el dato dato. ¿De acuerdo? Van a disculpar, jóvenes. ¿Ya? Un ratito. Hola.
Ya, ya. A tu patio de sale fue en clase, ¿sí? Perfecto. Ok, entonces, si la posición sería el índice del dato, fíjense, en la siguiente lista. Pero nosotros sabemos que una lista, cuando le preguntamos en qué índice vive un dato, me puede responder una de dos cosas. Me puede responder -1 o me puede responder cualquier otro valor que sea mayor a -1. Si es que me responde un valor mayor a -1, quiere decir que el dato pertenece a la lista. Pero si es que en sí, bajo alguna razón, bajo algún razonamiento, búsqueda, qué sé yo, me dice que el índice de este dato es -1, ¿qué significa? Que en esta lista no está este dato. Ya habíamos visto que en el INI no está. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de esta lista? Sería -1. ¿Correcto? Entonces, aquí vamos a preguntar. Le digo, ¿será que la posición, fíjense, es diferente de -1? Le pregunto. Si me dice que es diferente de -1, entonces ya sabemos en qué posición vive el dato. Resulta que el dato existe en SIG. ¿Ya? Y me ha devuelto la posición en SIG. De hecho, entonces, la posición en la que vive este dato va a ser pos +1, porque tengo que sumarle el hecho de que he visitado este nodo. ¿Ya? Caso contrario, la posición de este dato va a ser lo que me devuelva acá. Si es que es -1, entonces voy a devolver -1. Listo, y ahí termino. ¿De acuerdo? Ese es el razonamiento para una lista de simple enlace. ¿Qué pasaría si estamos en una lista circular de doble enlace? Misma idea, ¿no es cierto? Tenemos que ir a verificar si es que la lista está vacía o si la lista está no vacía. ¿Correcto? Mi promesa de respuesta para la pregunta, queremos saber cuál es el índice del dato. ¿Ya? Y ya sabemos cómo es el comportamiento. En el caso de que esté vacía, fisonómicamente mi lista más o menos así sería, ¿no es cierto? Estaría representando este dibujito. Y en el caso de que esté no vacía, estaría apuntando a un nodo de doble enlace que está correctamente enlazado y circularmente enlazado, ¿cierto? ¿Sí? Ese INI sería el nodo que te permite enlazar a los siguientes nodos de la lista. Ya esto debería suceder. Nos hemos asegurado, fíjense, que cuando hemos hecho las inserciones, las eliminaciones, los enlaces se mantengan correctos. ¿Ya? Entonces, bajo la suposición de que eso está bien, esta vendría a ser una lista circular de doble enlace. Nuevamente, si la lista está vacía, pues mi respuesta es categórica. No hay el dato, por lo tanto te respondo -1. Pero si es que estuviera no vacía, entonces yo tengo que ir a buscar el índice del nodo que contenga a dato si es que el dato pertenecería a la lista. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente yo le voy a decir que el resultado de este proceso encontrar. Fíjense, yo quiero encontrar o mejor. Le voy a decir para qué encontrar. Voy a decirle, quiero saber el índice, fíjense, de este dato, dado que nosotros empezamos nuestra búsqueda, empezamos a buscar los nodos a partir de I. ¿De acuerdo? Ahí. Ok, este procedimiento, fíjense, este procedimiento es uno que empieza a caminar. Entonces, la primera vez donde vamos a empezar aquí. ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que preguntarle, ¿no ve? ¿Será que el dato que vive en Q es el dato que estoy buscando? Si me dice que sí, ¿en qué posición vive? 0. En la 0. Entonces, aquí vamos a escribir. Estoy yendo a buscar la posición del nodo que contiene al dato, dado que estamos en el nodo Q. Entonces le preguntamos, ¿será que el dato es igual al dato de Q? Le pregunto, ¿correcto? Si me dice que sí, entonces mi resultado básicamente, ¿qué cosa va a ser? Mi resultado va a ser 0. ¿Ya? Pero si me dice que no, fíjense, yo tengo que analizar. A ver, ¿este es el último nodo de la lista? No. No. Entonces, ¿dónde debería seguir buscando? Acá.
¿De acuerdo? Me traslado, pero le vamos a preguntar. ¿Será que Q no es el último? Le pregunto. ¿De acuerdo? Si no es el último, entonces mi promesa de respuesta probablemente, ¿dónde la vamos a encontrar? La posición donde se encuentre el dato, fíjense, va a ser al resultado de seguir buscando el nodo, el índice del nodo que contenga al dato, pero dado que nosotros caminamos en la lista, ¿cierto? ¿Y dónde nos vamos a ir? Fíjense, ya no está aquí, dice. Entonces, ¿dónde me voy? Acá. ¿Correcto? Y nuevamente preguntamos. ¿Será que el dato de Q es al dato? No me dice. Entonces pregunto, ¿Q es el último nodo? No me dice. Entonces seguí buscando acá. Eso estamos haciendo acá. ¿Ya? Nosotros sabemos, fíjense, que por definición, si es que el dato no pertenece a la lista, esta posición que debería darme, -1. ¿Ya? Eso es. Entonces, ¿cuándo me va a responder -1? Fíjense, si resulta que yo he llegado, no sé cómo he llegado, pero resulta que mi Q algún día llega aquí. Le pregunto, ¿el dato de este Q no es igual al dato? No me dice, no es igual. ¿Ya? Y le pregunto, ¿será que este Q es el último nodo? Sí, me dice. Bueno, no es el último nodo, es el último nodo, en otras palabras, cuando eso me responda, ¿no? Entonces, fíjense, la última opción de nodo donde podía yo haber encontrado el dato, la acabamos de agotar. Por lo tanto, la única vez que yo he podido llegar a este nodo es porque empezando de aquí, pasé por aquí, pasé por aquí, pasé por aquí, y así barrí toda la estructura. Y es la única forma de llegar a este nodo. Porque no he utilizado ningún enlace antecesor, nada, ¿no es cierto? He ido caminando hacia adelante sin olvidarme de ningún nodo. Si es que es así, entonces categóricamente, ¿qué debería responderme? -1. El dato no pertenece a la lista. Entonces, fíjense, resultado de ir caminando aquí, yo puedo encontrar un 0, yo puedo encontrar un valor -1, y aquí yo debería preguntar, ¿será que la posición, le digo, es un valor diferente de -1? ¿Eso qué quiere decir? Que a partir del sucesor de Q nosotros hemos encontrado un nodo que contenga el dato. Si es que es así, la posición es -1. Entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Si me dice que sí, entonces el resultado, fíjense que vamos a retornar, es post +1. Bastante similar a este, ¿ya? Pero la diferencia es que acá nosotros le hacemos recurrir sobre una lista de simple enlace. En cambio, aquí estamos recurriendo sobre la caminata de los enlaces de los nodos que pertenecen a la lista. Implementaremos, ¿ya? Nos vamos a ir entonces acá. Esta es la lista de simple enlace. ¿Dónde vamos? Y nos venimos por acá. Le digo, implementaremos en la lista de simple enlace. Y vendría así, ¿no es cierto? Mi promesa de respuesta dice que es una posición. ¿Y yo qué te voy a devolver? Post. Siempre, ¿no? Si la estructura está vacía, fíjense, si la estructura está vacía, no hay dónde perderse, ¿no? Si la estructura está vacía, si la lista es vacía, hacemos esto. Pero si la lista está no vacía, hacemos esto otra cosa. Bueno, si está vacía, dice que la posición categóricamente es -1. No hay el dato. Pero si está no vacía, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que ir a buscar, ¿cierto? El dato. ¿Y dónde podemos encontrar el dato? Lo podemos encontrar en el INI. Y si no está en el INI, pues tenemos que irlo a buscar en el SIG. Tenemos que agotar todas nuestras opciones. Acá preguntamos, ¿será que el dato que estamos buscando es igual al dato INI? Van a tener cuidado. Aquí no me conviene utilizar igual, ¿correcto? Aquí me conviene utilizar el método equals, ¿sí? Porque estoy queriendo ver contenido, ¿ya? Si me dice que es igual al dato que vive al inicio, entonces mi posición categóricamente me dice es 0. Ahí vive el dato, ¿correcto? Pero si me dice que no, entonces la posición la voy a ir a buscar en la siguiente lista y le voy a ir a preguntar el índice del dato en la siguiente lista.
¿correcto? Y nuevamente, fíjense, esta sí, al ser una lista de simple enlace, me puede responder -1 o diferente de -1. Preguntamos aquí, ¿será, le digo, que la posición es diferente de -1? Si me dice que sí, entonces aquí mi posición, lo que vamos a hacer es aumentarle +1, o ahí donde se ha ido. Algo hecho, ¿ya? Aquí le digo, pues, esperemos que no me genere error, donde me habré ido, +1. ¿Ya? Acá me había ido. Y eso haría. Compilaremos. Acá me está saliendo un warning y es por esto, ya por esta implementación que hemos hecho aquí de convertir. Por esta conversión, ya por eso me está saliendo un warning. Ok, acabamos de implementar en la lista de simple enlace el índice D. Iremos a implementar en la lista circular de doble enlace el índice D. Y acá está el razonamiento, ¿no es cierto? Vamos a agarrar el índice de Mi promesa de respuesta, que debería ser una posición. Le decimos posición. Y siempre, ¿no? Siempre. Esto van a tener harto cuidado. Ya sea de manera indirecta o indirecta, estas estructuras que estamos diseñando son recursivas. Preguntamos, si la estructura está vacía, pues no hay el dato. Entonces, el retorno es -1. Pero si estuviera no vacía, entonces mi promesa de resultado es básicamente a ir a caminar sobre la estructura, ¿cierto? Voy a ir a encontrar el índice del nodo que contenga el dato, dado que empezamos mi búsqueda en el nodo inicial. Ya, ese es un caminar. ¿De acuerdo? Entonces arrancamos siempre en el inicio. Y sobre los enlaces que tiene este INI, vamos a empezar a caminar sobre la estructura. Por lo tanto, sobrecargamos y este no requiere ser un método público. Y este es el índice de, fíjense, del dato. Dado que nosotros estamos caminando sobre estos nodos, que le hemos denominado Q. Estoy escribiendo este. Estos métodos son privadísimos. El hecho de que usamos estructuras de datos auxiliares como los nodos no debería ser percibido por el usuario que utiliza mi lista. ¿Ya? Entonces aquí mi promesa de respuesta, que es, también pues es la posición. De aquí que estoy buscando la posición del nodo que contenga al dato, dado que estamos actualmente en el nodo Q. Entonces preguntamos, ¿cierto? ¿El dato será que es igual, le digo, al dato que vive en Q? ¿Y cómo sabemos cuál es el dato que vive en Q? Así, ¿cierto? Si me dice que sí, hacemos esto. Si me dice que no, probablemente tengo que seguir buscando. Si me dice que sí, entonces resulta, ay, ¿qué está pasando? ¿Dónde me diga? ¿Ya? Si me dice que sí, por alguna razón estoy presionando algo sin darme cuenta, ¿ya? La posición es, ahí está. Esto me está perjudicando. Votaremos un ratito. Ok. La posición es 0. Pero si me dice que no, entonces tengo que ir a verificar si es que este Q no es el último. Entonces le pregunto, ¿será que Q no es el último? ¿Y cómo yo sé si no es el último? Le pregunto, ¿será que el sucesor de Q es diferente de INI? Si me dice que es diferente de INI, quiere decir que Q no es el último nodo. ¿Correcto? Porque en una lista circular de doble enlace, resulta que el sucesor del último nodo es el nodo inicial. ¿Ya? Pero acá, si no es el nodo inicial, quiere decir que Q no es el último. ¿Ya? Por lo tanto, el resultado de mi posición parcial va a ser ir a averiguar el índice de el nodo que tenga el dato, dado que nosotros vamos a cambiar de nodo. Vamos a empezar a caminar sobre los enlaces de Q. ¿Ya? Al terminar esto, fíjense, vamos a ir a preguntar, ¿será que la posición es diferente de -1? Si me dice que sí, entonces aquí le digo que la posición va a ser +. Aumentamos 1. Pero si me dice que no, aumentamos el hecho de que hemos pisado este nodo. ¿Correcto?
Pero si me dice que no, no cambiamos. ¿Ya? Pero en el caso, fíjense, de que Q sea el último nodo de la lista, ya hemos averiguado que en ese Q no había el dato. Y encima es el último nodo, entonces pues ya no hay más lugar donde buscar. No me conviene volver a dar una vuelta en la estructura, porque yo ya he hecho una pasada en la estructura y resulta que no he encontrado el dato. Entonces, a ver, compilaremos, salvo ese warning, no debería generarme errores. Vamos a verificar cómo es que esto está funcionando y le decimos, nos vamos a hacer un test para verificar el índice D, ¿ya? Entonces, test para verificar el procedimiento del índice. Nos construimos una lista que tenga objetos de clase carácter, ¿no? Y vamos a empezar a insertar, ¿de acuerdo? El problema es que aquí empieza a aparecer un montón de cosas y tenemos que hacerle el método correcto. Vamos a insertar la A. Vamos a insertar la B. O la B. La N. Ya escribiremos Angie. ¿De acuerdo? Índice de insertar carácter. Ya, queremos saber, a ver, el índice, ¿dónde está? Queremos saber el índice del carácter N. Creo que debería responder. 1. 1, correcto. ¿Cierto? Queremos saber el índice, ¿dónde está el índice del carácter A? ¿Qué debería responder? 0. Está funcionando correctamente. ¿Sí? Y si yo le pido el índice del carácter, por ejemplo, L, ¿qué debería responder? ¿Qué debería responder? Menos 1. Correctísimo. Está funcionando bien. ¿De acuerdo? Ok. Funciona bien la lista de simple enlace. Veremos la circular de doble enlace. Nos crearemos un test que me permita validar el comportamiento del índice. Y construimos, ¿no? Nuevamente nos vamos a construir uno que sea de clase carácter lo que contenga y acá hay que tener cuidado, ¿no? Con cuál utilizamos. Vamos a ponerle G. G. Insertamos. Insertar otro dato. O. Insertamos otro dato. Correcto, quiero saber el índice del... ¿Dónde está índice? Dios mío. Índice, ¿dónde está? El índice de este carácter, de la O. ¿Qué me debería dar? 1. 1, correcto. Queremos el índice, ¿dónde está el índice del carácter Z, por ejemplo? Menos ¿Qué 1. me debería dar? Menos 1. ¿Correcto? Listo. ¿Han entendido? Y, Sí, ¿verdad? y también podemos hacer teniendo un contador de como de pasos que vamos andando y si Se puede. se encuentra, devolver el contador y si no, el menos 1. Sí, se puede. Podríamos ingresar como en la lista de simple enlace, tendríamos que sobrecargar e introducirle como parámetro. ¿No es cierto? Acá estoy haciendo esta comparación y sobre la base de eso respondo, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces Okay. ahí cuando encuentre va a ser le va a dar 0 y luego el otro va a decir que ya es distinto de menos 1, entonces ya va aumentando de 1 en 1, ¿verdad? Le va a ir aumentando, exacto. Basta que me responda 0, le va a aumentar más 1, más 1, más 1. La única vez que no aumente es cuando la posición es menos 1. Porque el menos 1, ¿qué significa? Que no existe, ¿no ve? Sí. ¿Ya?
Pero para cualquier otro valor, digamos, con el 0 ya le va a aumentar más 1, sería 1. Luego le va a aumentar otro, sería 2, y así. Ese más 1 que le aumentamos a la posición en ambos casos es el conteo de que nosotros sí hemos pisado en el caso de la lista de simple enlace y hemos verificado el INI. Y ahí no estaba. Entonces hemos ido a buscar así. Entonces aquí tenemos que aumentarle el hecho de que nosotros hemos visto este INI. Y lo mismo en la lista circular de doble enlace, ¿no es cierto? Acá fíjense, no había en Q el dato. Entonces he intentado buscar allá. Y si me dice que por allá hay, entonces tengo que aumentarle más 1, que es el hecho de que yo ya he pisado este Q. ¿Correcto? Eso significa. ¿Ya? A ver, procedimiento similar es el siguiente, es el otro que está dentro de la lista de las operaciones que me dijeron que implementemos. Era este, ¿no? Que es el índice de el dato, pero ¿cuál era la diferencia? Era que nosotros queríamos saber, fíjense, el índice del dato a partir de esta posición. Porque me decía, a ver, si nosotros le preguntamos el índice del dato, ¿cuál me va a responder? En este caso me va a responder el índice de la primera ocurrencia del dato que encuentre en la estructura, haciendo un recorrido desde el elemento de la posición 1, 2, así, ¿no? De izquierda a derecha le llamaremos, ¿cierto? Y su compañera me decía, ¿y qué pasa si es que hay más de una ocurrencia del dato? Como yo puedo saber el índice de la segunda ocurrencia, entonces podríamos ir combinando. Fíjense, yo le digo, bien, vamos a sacar el índice del primer dato. Y luego podemos utilizar este otro, ¿no ves? Voy a sacar el índice de este dato a partir de este índice. ¿Correcto? Sí, entonces si es que hay este dato entre el 0 y hasta desde, entonces no debería considerar ese como una ejecución correcta. ¿Cierto? Y que entonces si devolveríamos, o sea, tuviésemos que volver el desde, pero no vale porque en realidad desde hay que empezar a contar, ¿no? Desde ahí deberíamos empezar a contar. Pero sería, digamos, contamos más desde. O más desde menos 1, ¿te das cuenta? A ver, entenderemos. También sería necesario convalidar si es que se pasa el límite. Y veamos, ¿ya? A ver, haremos un razonamiento, digamos, de cómo funcionaría este, ¿no? Por ejemplo, no importa ya las listas, no importa si es circular doble o circular simple. Nosotros vamos a decir, por ejemplo, si la lista L tiene estos datos, ya no me interesa mucho por el momento los enlaces, sino que es una colección. Fíjense, si tiene 3, 5, 4, 3, 2, 7, 2, 5, 3, 1, 2, digamos, ¿no? Le ponemos aquí arribita sus posiciones. Hay que tratar de entender, ¿no? ¿Ve qué es lo que estamos queriendo implementar? Siempre es bueno entender esto. ¿Ya? Y cuál era la razón por la que se propuso esa operación. Por ejemplo, entonces, si yo le pregunto, ¿cuál es el índice? A esta lista, yo le pregunto, quiero saber el índice del dato, qué sé yo, 2, a partir de la posición 4. ¿Qué me debería responder? ¿6? ¿O 4? 10 veo yo. Según yo debería responderte 4. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Cierto? Debería responderme 4. Sí, pero si yo le pido el índice, fíjense, índice de del dato 2 a partir de la posición 5, ¿qué me debería responder? 6. 6. Correcto, estamos entendiendo, ¿no? Eso quieren que haga. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, razonaremos. ¿Cuál sería la idea acá? La idea sería, a ver, buscar primero esta posición.
¿cierto? Pararme aquí. Y a partir de aquí ir a buscar la posición. ¿Ve? El índice de donde se encuentra este dato. ¿Ve? Y a esa posición, si es que es diferente de -1, le sumamos 4. Y ya está. Por ejemplo, si estaríamos en la lista de simple enlace, en la lista de simple enlace siempre es más bonito, ¿no? Es más rápido. Fíjense, es súper rápido hacer. En las circulares no, porque como dependen de nodos es más complicado. Entonces nosotros sabemos que en esta, si es que esto fuera una lista de simple enlace, a ver, nos vamos a guardar ya 2, era el índice de 2 a partir del 4, esto me debería generar un resultado 4, ¿no? Entonces, fíjense, si es que esta fuera una lista de simple enlace, así sería. Fíjense, este es el INI, este sería un INI, ¿ya? Y esta sería la siguiente lista. Correcto, pero en esta siguiente lista, fíjense, este sería el INI, y este sería la siguiente lista. Correcto, y así, ¿no? Pero en esa siguiente lista, este sería el INI, el 4. Y a partir de aquí sería la siguiente lista. Este sería el INI, fíjense, y a partir de aquí sería la siguiente lista. Entonces, ¿qué podemos hacer? Fíjense, si es que fuera una lista de simple enlace, nosotros deberíamos caminar hasta la posición 4, ¿correcto? Hasta aquí. Y hasta ahí deberíamos encontrar. Y luego mi problema se reduce, fíjense, a un problema que ya hemos resuelto antes. Este es el SIG, ¿cierto? Este SIG tenemos que encontrar. Entonces, a esta lista que es un SIG, fíjense, le voy a ir a preguntar cuál es el índice en el cual vive el dato. Entonces, este problema yo ya lo tengo resuelto aquí arriba. ¿Ya? Entonces, fíjense, si a esta lista yo le pregunto, yo le pregunto, ¿cuál es el índice del dato 2? ¿Qué me va a responder? 4. 0. 0. Esta lista, si es que esta lista le pregunto, fíjense, a esta. Le pregunto, ¿cuál es el índice del dato 2? Este me va a responder 0. Sí, a ese 0, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos sumarle esto. ¿Cierto? 4 más 0. Y listo, esta sería la respuesta. ¿Correcto? Sí. Bueno, si fuera una lista de simple enlace, fíjense, están razonando, ¿no? Entonces, primero tenemos que ir a buscar esa lista que supuestamente empieza en la posición 4. Eso tengo que ir a buscar. Entonces, le pregunto, 4 es, este le llamaremos la posición desde, se llama desde, ¿no? Desde. Desde es 0, no me dice. Entonces, tengo que ir a buscar aquí mi desde. ¿No es cierto? Le pregunto, desde 0, no me dice. Entonces, tengo que ir a buscar aquí. Desde 0, así, pero en estas siguientes listas, ¿no? Hasta que algún día yo encuentre mi desde 0. Es como que buscar la posición desde primero. ¿Ya? Eso. Y una vez que encuentre, si encuentro, entonces a esa lista que está ocupando esa posición le voy a ir a preguntar el índice del dato. Este ya lo hemos resuelto hace rato. ¿Correcto? Ok, a ver, razonaremos entonces. Pero para eso, fíjense, mi desde me va a empezar a reducir, ¿correcto? Este me va a empezar a reducir hacia adelante. ¿Ya? Pero acá se va a quedar con el número real, nomás este es 4. Por adelante yo le digo C -1, -1. Este va a retornar, no sé cómo me va a retornar, pero me tiene que retornar. Y a ese resultado, si es que es diferente de -1, entonces le vamos a sumar de este. Ya, escribiremos. A ver. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería el procedimiento? Esto es para lista de simple enlace. ¿Ve? Si tenemos la lista que está vacía, si está vacía la lista, yo tengo mi INI, que es así, mi SIG, que es así, ¿no es cierto? Si es que está vacía, pues no hay índice, ¿no ve? Esto me debería responder -1, categóricamente.
¿Ya? Pero si la estructura está no vacía, fíjense, entonces mi lista de simple enlace es así. Este está referenciando a un dato y sigue está referenciando a los restantes datos que están finamente organizados en una lista. ¿Qué es lo que nosotros queremos resolver? Dice, queremos resolver este proceso que se llama el índice del dato, ¿cierto? Del dato, dado que empieza desde. Ya mi búsqueda. Acá no hay donde perderse, ¿no ves? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Y que nos vamos a dar un método para buscar una lista a una posición. De así obtenemos la que está en desde. Y desde mandamos a buscar. ¿Y qué tal si buscamos y hacemos de una vez? A ver, yo le voy a preguntar, a ver. Le digo, ¿será que desde es 0? Le pregunto. ¿Cierto? Sí, y si es, obtenemos esa lista, ¿no? De ahí mandamos a Si buscar. desde es 0, quiere decir que desde aquí tengo que empezar a buscar, ¿no ve? El dato. Entonces, mi promesa de respuesta, fíjense, mi posición sería equivalente a ¿qué cosa? Sería equivalente a pedirle a esta lista que vaya a preguntar el índice del dato. ¿Correcto? ¿Sí? Sí. Sí. Bien, y no hacemos más nada, ¿no ve? Y este me va a devolver 3, 4, no sé qué me devolverá. Este es otro método. No es este, es el otro que hemos pensado ahí arriba. ¿Correcto? Pero si me dice que no, entonces seguimos buscando. Ya, la posición dice va a ser igual al resultado de pedirle a mi siguiente lista que vaya a averiguar el índice de el dato, fíjense, desde la posición desde -1. Tengo que descontar el hecho que hemos pisado el índice. ¿Sí? Este entonces busca la posición. Fíjense, el desde busca este. Este no, en realidad no encuentra el índice. Este busca el desde. ¿De acuerdo? ¿Me podría volver a explicar el no? Si no encuentra, por favor. Si desde no es 0, quiere decir que no es esta lista en la que tengo que buscar, ¿no ve? Sí. Entonces, ¿dónde tengo que buscar? En la siguiente lista. Ah, ya. Sí, pero en la siguiente lista tengo que ir a descontar el hecho que he pisado este. Ah, está bien. Sí, gracias. No, entonces, este en realidad busca la posición desde, o la lista que empieza en la posición desde. ¿Ya? El problema de aquí, fíjense, es que este índice me va a dar la posición relativa a la lista. Por ejemplo, acá yo he encontrado esta. Entonces yo le digo, quiero saber dónde está el índice del elemento 2 en esta lista. ¿Qué me va a responder? 0. Este me va a responder 0 y está bien. Entonces a este, ¿qué tengo que sumarle? Tengo que sumarle un desde, pero cuidado, el desde 0. Entonces no hay cosas. Entonces aquí probablemente yo tengo que duplicar este desde. ¿De acuerdo? Uno que me diga el incremento de la posición y el otro que me diga que voy a ir a caminar. ¿Se entiende? Entonces aquí yo puedo aumentarle, fíjense, un parámetro más que le digo, este sería el incremento que yo tengo que hacer a la posición. Y a eso tendría que sumarle más este incremento. Salvo siempre y cuando este índice sea diferente de -1. ¿Ya? Porque si es igual a -1, quiere decir que no hay. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces vamos a escribir en limpio la idea. ¿Ya? Escribimos en limpio la idea y le decimos, va así. El problema de encontrar el índice de un dato
a partir de la desde posición, la vamos a transformar a un proceso que me permite encontrar el índice del dato, fíjense, a partir del dato, a partir de la posición desde, y dado que nosotros guardamos el incremento. ¿De acuerdo? Eso hacemos. ¿Sí? Entonces, vamos a razonar. Yo le digo, si la estructura está vacía, entonces categóricamente ¿qué me tiene que retornar? Que no hay índice de este dato, ¿no ve? Porque la estructura está vacía. Pero si es que estuviera no vacía, entonces tengo dos alternativas, ¿no ve? El dato, tendría que buscarlo a partir de esta lista, ¿ya? Que es esta. O tendría que intentar buscar en la siguiente lista. ¿Correcto? Entonces, fíjense. Yo lo único que sé, le pregunto, ¿será que desde es 0? Le pregunto. Si me dice que sí, quiere decir que ¿dónde tengo que ir a buscar el índice de este dato? En esta lista. ¿Correcto? Aquí tengo que ir a buscar. ¿Cierto? Fíjense, si la primera vez me dice, no quiero ir a buscar el índice donde se encuentra el dato desde la posición 0, si me dicen, entonces en esta lista tengo que ir a buscar, ¿no ve? ¿Correcto? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Ok, entonces mi posición, fíjense, sería el resultado de en esta lista irle a pedir el índice del dato. ¿De acuerdo? Y aquí le estoy haciendo limpio. Sería el método anterior que hemos razonado. Preguntamos, ¿será que esta posición es diferente de -1? Si me dice que sí, entonces a esta posición yo debería sumarle este incremento. ¿Se entiende? Entonces, la primera vez, fíjense, mi incremento y mi desde van a ser el mismo valor. Este es el único que cambia, este no cambia. ¿De acuerdo? Aquí termina, fíjense, aquí termina el proceso. Este ya no hace recursividad sobre este. ¿No? Este es el índice B. Entonces, índice B. ¿No? Eso. Pero si fuera no, vamos a recurrir, vamos a utilizar este proceso de recursión. Si me dice que es no, entonces fíjense, mi posición va a ser el resultado de seguir buscando en dónde, en la siguiente lista, ¿ya? En la siguiente lista y yo voy a seguir buscando el índice del dato, dado que estamos ya caminando, hemos caminado un nodo, entonces tengo que reducir y mi incremento no cambia. ¿Correcto? Y listo, eso sería el resultado. ¿Se entiende? Licia, en este caso, desde sería nuestra variable que estaría variando, ¿no? Hasta encontrar Sí. la lista, ¿no? Sí. Y fíjense que si nosotros seguimos reduciendo y no encontramos, o sea, nuestro desde es más grande que el tamaño de la lista, me va a retornar -1. Porque yo voy a llegar más rápido a la lista vacía que este llegue a 0. ¿De acuerdo? Sí, está. ¿Y en qué caso el incremento? Aquí está. Incremento sería igual a desde, ¿verdad? Desde la primera vez, sí. Este se encarga de incrementarme +1, +1, +1, +1. Este es el otro método que hemos hecho, ¿no ves? Del índice del dato. ¿Cierto? ¿Permanece constante el incremento en general? Como constante. O sea, cuando hagamos la siguiente llamada, ¿estamos reduciendo el incremento igual? Es que no se puede. Este es otro método. Este es este método. Este es. O sea, ¿es la búsqueda convencional? Es la búsqueda convencional del índice. Sí. Entonces, este índice desde, este lo único que hace es buscar, se sitúa en desde. Y en esa lista desde, o sea que está en la posición desde, ahí hace nomás la búsqueda normal del índice.
¿Para qué vamos a volver a inventar la pólvora? ¿Cierto? Sí. Ok, a ver, escribiremos este. Le decimos, dice, resulta que este procedimiento lo vamos a sobrecargar, ¿cierto? Y va a ser el resultado, dice, estamos en la lista de simple enlace, ¿ya? Este va a ser el resultado de irle a preguntar el índice de el dato desde la posición de dado que tenemos ese incremento de ya la primera vez. Y este es el que hemos razonado. Este que voy a escribir aquí es el que hemos razonado, que es ese que tiene 3 parámetros. ¿Ya? Dios, no, de nuevo, estoy apoyando acá. Y esto me perjudica. ¿De acuerdo? Entonces, este proceso no necesita ser público. Este es privado. ¿Ok? Este es el índice de que recibe un dato, recibe el de y recibe el incremento. ¿Correcto? Porque no me conviene hacer otro, poner una bandera, qué sé yo. Ya para saber que ya encontré, ya terminé el de no. Entonces básicamente, me va a ir a buscar la lista cuya posición, cuyo nodo inicial empieza en la posición desde la lista grande. ¿Ya? Eso va a ser. Entonces aquí preguntamos, ¿cierto? Si es que la estructura, promesa de respuestas post, le preguntamos, si la estructura es vacía, fíjense, si la estructura es vacía, categóricamente, la respuesta va a ser, no hay, ¿cierto? El dato, mi post va a ser -1, correcto, pero si es no vacía, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que averiguar si es que mi desde es 0. Si es que es desde 0, quiere decir que quiero buscar el índice del dato en esta lista, ¿correcto? En esta lista que empieza en ini que empieza en la posición 0. Ya no tengo que obviar ningún dato de la lista, ¿se dan cuenta? Si mi desde es 0, tengo que empezar desde el inicio. ¿Ya? Entonces aquí mi post, fíjense, va a ser el resultado de pedirle que vaya a calcular en esta lista el índice donde vive el dato. ¿Cierto? Eso. Entonces estoy utilizando este índice D. ¿Correcto? Ese estoy usando. Me va a devolver ya sea -1 o diferente de -1. Si es diferente de -1, entonces a esa posición yo no tengo que aumentarle +1. ¿Qué tengo que aumentarle? Tengo que aumentarle el incremento. ¿Correcto? Para eso me sirve ese incremento. Pero si me dice que en esta lista no está el dato, entonces -1 nomás, no tengo que hacerle ningún cambio. Pero si me dice que desde no es 0, entonces sigo buscando, ¿ya? Sigo buscando la posición que resulta ser el índice del dato desde la posición desde -1, tenemos que ir retrocediendo, dado que tenemos este incremento. El incremento no varía. Correcto, desde va a ir variando. Y al terminar, ¿dónde está? ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos hacer return post. A ver, compilaremos sin errores. ¿Se entiende? Veremos si funciona. Aparentemente debería funcionar. Este procedimiento, fíjense, este índice D con 3 parámetros, lo único que hace es buscar la lista cuya posición de su nodo inicial está en la posición desde relativa a la lista grande. Eso es lo que hace. ¿Ya? Este es el que verdaderamente me calcula el índice del dato. Y con esto más, estamos calculando la posición relativa, ¿no ve? Desde. A ver, vamos a probar.
Vamos a ver si es que el razonamiento es correcto. Y nos venimos a hacer esto, ¿no? Vamos a hacer un método test, que es el test del índice versión 2, ¿no? Vamos a llenarnos entonces a ver con... prefiero manejar caracteres. ¿Bien? Carácter. Entonces vamos a insertar, a ver. Ana Luna vamos a insertar, ¿de acuerdo? Insertar, ¿dónde está Dios? No puedo encontrar el insertar. Este. Insertar. A. Ana. A. Na. Lu. Ya se me cansa. Me toca la 1. Ana Lu. No. A ver, vamos a ver. Inspeccionamos nuestra listita para asegurarnos. Entonces, ahí está A. Na. Na. Lu. Ana Luna. ¿Bien? Creo que está bien. Ana Luna. Ya, perfecto. A ver, vamos a cerrar. Close esto. Close. Veamos. ¿Cuál es el índice? A ver, ¿dónde está? El índice del carácter A. ¿Ya? A partir de la posición 0. ¿Qué me debería dar? 0. 0. 0. Yo le digo, ¿cuál es el índice de dónde está índice del carácter A? A partir de lo que me debería decir. 2. 2. 2. Me dice 1. Ana Luna. ¿Y por qué me está respondiendo 1? Ana Luna. Esto debería decirme 2. Entonces eso ya me da un error, ¿no? A ver, le vamos a pedir el índice del carácter N. A ver, a partir de Ana Luna. A partir del 2. Ana Luna. 3 me dice, ¿no? Ana Luna. 0, 1, 2, 3, 4. A partir de donde le he pedido del 2, ¿no? 2, así. No me está contando. El incremento no me está incrementando, les cuento. Ya me está encontrando como que si fuera la dirección. Esto debería ser Ana Luna. A ver. La segunda N, ¿dónde se encuentra? A partir de donde le he dicho, de la 2, ¿no? 0, 1, 2. Posición 5, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y a partir de aquí me está buscando. Qué raro. Debería decir Ana 0, 1, 2, 3, 4, 5 me debería decir, ¿no? Eso debería ser 5. No está sumando bien la posición. Aparentemente. Terminaremos y veremos qué es lo que está pasando. Si mi posición es diferente de menos 1, deberían sumar el incremento. Y esto es raro, ¿no? Debería funcionar. A ver, ¿dónde está mi error? ¿Quién encuentra mi error?
Y que le estamos mandando la siguiente a buscar, creo que eso nos faltó, ¿no? Ajá, tienes razón. Estoy zapateando sobre yo mismo, ¿no? Sí. Gracias. En SIG, esto me he olvidado. En SIG, índice de dato. ¿Qué cosas? Gracias. Buena vista. Y esta partecita me he olvidado escribir. Fíjense, estoy zapateando sobre la misma lista. Y bueno, a ver, compilamos. Close, ahora sí. Ejecutaremos nomás ya mi test, que del índice 2. Yes, funciona. ¿De acuerdo? Está funcionando bien. ¿De acuerdo? Entonces, en mi test, este que es el índice 2, este está funcionando bien. Este estaba bien, ¿no es cierto? Si yo busco la A desde el índice 0, que me debería responder 0, ¿no ve? Si yo busco la A desde el índice 1, que me debería responder 2. Si yo busco la N desde el índice 2, que me debería responder 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Está respondiendo bien. ¿De acuerdo? Sí, ese pequeño gran detalle. Hecho así. Tienes razón, estaba zapateando sobre la misma lista. Ok, razonaremos este mismo proceso para una lista circular de doble enlace. ¿Ya? En una lista circular de doble enlace, encontrar el índice de un dato desde una posición, ¿cómo haría? A ver, decimos, queremos encontrar, dice, el índice, ¿ya? De el dato desde esta posición. A ver, razonaré. Vamos a usar todas las cosas que ya sabemos hacer con esta estructura, ¿de acuerdo? Para operativizar nuestro pensamiento. De tal manera que no tengamos que estar dando vueltas sin necesidad, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que si es que esto fuera así, algo así debe suceder, ¿no es cierto? Pueden haber varios datos que están a su vez montados en estructuras nodales que tienen sus enlaces correctamente establecidos, ¿cierto? En este caso, si la estructura está vacía, mi respuesta categóricamente es -1. Aquí no hay dónde pensar. Pero si no está vacía, a ver, ¿a qué se reduce mi problema? Mi problema se puede reducir a lo siguiente, fíjense. Yo puedo asumir que yo ya sé encontrar este fulano nodo Q, ¿ya? Que vive en la posición de este. ¿Entienden eso? Sí, Y ese ya es un viejo conocido, ¿correcto? Entonces yo ya sé, dice buscar, fíjense, el nodo, que a partir del nodo ini, viva en la posición de este. ¿Correcto? sí. Ok. Y también sé encontrar una posición que me diga el índice de el dato, dado que empezamos mi búsqueda en Q, ya no en ini, fíjense, voy a empezar en Q, ¿correcto? ¿Y ese es el método privado que hicimos? Sí, este es mi caminante, los dos son caminantes de la estructura, estos dos caminan usando los enlaces. Hace rato, pero usábamos índice del dato y empezábamos en ini, ¿no ve? Aquí no me conviene empezar en ini, me conviene empezar en Q. ¿Correcto? Sí. Y bueno, preguntamos, ¿será que pos es diferente de -1? Si me dice que pos es diferente de -1, a pos que tenemos que sumarle desde. ¿Correcto? Sí.
Una belleza, más fácil en la lista circular de doble enlace. ¿No ve? Entonces, a ver, implementaremos y veremos si funciona pues el asunto. Y le decimos lista circular de doble enlace. Y escribí. Acá. Mi promesa de respuesta dice que es una posición. Y esto es la pos. ¿Cierto? Si la estructura está vacía, hacemos esto. Caso contrario, hacemos esta otra cosa. Bueno, si está vacía, por acá. Si está vacía, esta posición resulta que es -1, ¿no ve? Categóricamente. Si no está vacía, entonces mi problema consiste en ir a buscar el nodo. Voy a ir a buscar el nodo a partir del nodo ini que vive en la posición desde. Este caminante hemos hecho para el eliminar y hemos usado para el acceder, ¿correcto? Ese caminante, ese me permite encontrar el nodo Q. Y resulta que en una lista circular de doble enlace, si es que este desde es positivo, siempre va a existir este nodo Q. Es imposible que no exista porque está la sensibilidad de infinitud, ¿no ve? Ok, una vez que tenemos eso, entonces vamos a ir a calcular la posición con este otro procedimiento que habíamos hecho, de encontrar el nodo que contenga el dato, dado que empezamos mi búsqueda en el nodo Q. ¿Ya? Acá fíjense en el índice que habíamos hecho. Habíamos hecho índice del dato dado que empezamos en IN. Es este que hemos hecho. ¿Ya? Acá que estamos cambiando el punto de acceso a la estructura. A partir de donde vamos a acceder de Q. ¿Ya? Al terminar, nosotros sabemos que este post puede ser -1 o puede ser diferente de -1. Si es diferente de -1, a este post nosotros deberíamos sumarle esta posición relativa de este. ¿Correcto? Creo que eso es todo. ¿Sí? ¿Qué es Q? Tienes razón. ¿Qué es Q? Q es un nodo de doble enlace que se compromete a tener cosas de clase. Ahora sí. Para verificar nos vamos a copiar ya este método de acá. Nos vamos a copiar este test para no volver a hacer todo. Y vamos a ver si funciona bien. Agarro y le digo, sí. La diferencia es que aquí nosotros vamos a hacer una lista circular de doble enlace. Esta es una lista circular de doble enlace. Y vamos a trabajar con una lista circular de doble enlace, ¿ya? A ver, haremos una cosa más aquí. Le vamos a decir, a ver, ¿qué pasaría si es que esta lista circular de doble enlace, todito, esto lo vamos a cambiar, ya vamos a agarrar y vamos a hacer un find y lo vamos a reemplazar. ¿Con qué quiero reemplazar? Con lista circular doble enlace. A ver, muy bien. ¿Ya? ¿Qué pasaría si a esta le pregunto, a ver, Ana Luna? Si yo le pregunto por la Z, ¿qué me debería decir? Eso no hemos probado, ¿no? En la otra lista no hemos probado. ¿Correcto? Verificaremos que está todo bien. Estamos creando una lista circular de doble enlace. Se llama lista circular de doble enlace. Lista circular de doble enlace. Circular. Compilamos. Ok. Verificaremos si funciona bien. Testeamos y yes. Pasa. ¿De acuerdo? Está funcionando bien. ¿Han entendido lo que he hecho, jóvenes? O yo solita me he emocionado. ¿En el test o en el código? En todo.
Sí, lo entendía. Sí, sí. Bueno, en el test. ¿Han entendido? Sí, se copió el mismo test anterior. Exacto, lo único que ha aumentado es este casito más, ¿no? Acá también tendríamos que verificar, ¿no? Que estás respondiendo bien. A ver qué pasa si a la lista de simple enlace le vamos a aumentar un comportamiento más para asegurarnos que realmente está funcionando bien. Si yo le busco la Z, aquí, ¿qué me debería decir? Pues -1, ¿correcto? Y aquí hay otro caso más, fíjense. ¿Qué pasa si yo, y esto es diferentito a la lista circular de doble enlace, qué pasa si yo, por ejemplo, voy a ir a buscar A, pero desde la posición 10, ¿qué me debería dar? -1, ¿correcto? ¿Entienden esto? Se Sí, ¿no pasa ve? el límite. Se pasó. Y debería responderme -1. Cuando no hay, me debería responder -1. Y cuando se pasó, -1, ¿cierto? Debería. A ver, vamos a ver si es que está funcionando. Sí, pasa bien. Pero en este caso, fíjense, si yo le pregunto, hago la misma pregunta que le acabamos de ingresar a la lista de simple enlace, pero le hacemos zona circular. Yo le digo, por ejemplo, A. La letra A partir de la posición 10, ¿qué me debería responder? A ver qué es, Ana Luna, ¿no? 13. Ana Luna, a ver, vamos a hacer pues. ¿Cuántas letras tiene? 3, 6, 7, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Debería 8, dar 6. 9, 10. Me debería dar 10. Esta es Ana Luna. Entonces, ¿qué estoy buscando? La... Ah, no, ¿ve? Debería darme la 11, 12, 13, debería decir. Según yo. ¿Cierto? Sí, a mí igual me sale 13. 13, ¿no ve? Porque Sí. más o menos, sí, tú tienes esta lista, fíjense, tenemos esta lista más o menos. Ah, no. Vamos a escribir así ya. Ah, no. Blue, no. Ah, no. Blue, no. Algo así tenemos, ¿no es cierto? Es como si fuera circular. Ah, infinita. Ah, blue, no. Así, ¿de acuerdo? Entonces, si hacemos posiciones, fíjense, esta vive en la 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces, si a partir de la 10 yo busco una instancia de la, debería responderme 13. ¿Correcto? En la circular eso es rarito, ¿no? Que en la lista de simple enlace como es plana, entonces si se pasa la capacidad me devuelve -1. En este caso debería devolverme 13. A ver, vamos a ver si funciona. Veamos, test. Y sí, funciona. Está funcionando bonito. ¿De acuerdo? Las listas circulares, fíjense, me dan la sensibilidad de ser listas infinitas. Son listas periódicas, ¿no? Repiten los datos. ¿Está bien? Ok. Ahora sí, han entendido lo que hemos hecho, hemos razonado, hemos codificado los casos de prueba. ¿Está todo entendido? Sí, sí, Lice, por mi parte, sí. Ok. ¿Ya? Listo. ¿Qué nos toca hacer? Uy, ya no tenemos mucho tiempo, ¿no? A ver, veremos. ¿Cuál es el siguiente que me toca hacer? Una sublista, dice, desde el ini hasta el fin. ¿No? Queremos encontrar desde el ini hasta el fin, un intervalo. ¿Correcto? Bien, dice, queremos crear una sublista, dado un intervalo, dado, ¿no?
Entonces entenderemos el problema. Si es que tenemos la lista L, que tiene, por ejemplo, 1, 2, 5, 7, 8, 3, 4, 6, 9, nos daremos casos, ¿ya? Si yo quiero encontrar, digamos, la sublista de esta lista, desde el índice 5 al 7, ¿qué debería responder? Vamos a ponerle aquí índices. Sí, este es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué debería responderme? Una lista con 3, 4 y 6. 3, 4, 6, 9. Ajá. 3, 4, 4, 6. 6. Ya. Y si le pregunto una sublista desde la posición, qué sé yo, 5 a la 11, ¿qué debería responder según usted? La misma lista. Sí, es una lista normal. Sería 3, 4, 6, 9, ¿no? Esto sería en caso de que sea lista de simple enlace. Correcto, pero si fuera una circular doble, si yo le pido, en este caso si yo le pido la sublista, ¿de acuerdo? 5, 7. Entonces esto me va a dar esta lista, la misma, ¿no? La 3, 4, 6. Pero si yo le pido la sublista 5, 11, esta me debería dar la 3, 4, 6, 9, hasta la 11 1, sigue, ¿no? 2 y 5. 1, Hasta el 5. 1, 2, 5, ¿no? Sí. Entonces tenemos, a ver, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eso debería responderme en caso de que sea una lista circular de doble enlace. ¿Estamos de acuerdo? Esas variaciones tienen, ¿no ve? Por la cualidad de sus relaciones antecesor-sucesor. Bueno, esto creo. Este sería similar a lo que hemos hecho hace rato, ¿no? Porque tendríamos que encontrar la lista que empiece en la posición 5. ¿Cierto? Tendríamos que pararnos aquí, en esta. En el caso de la lista de simple enlace, tendríamos que ir a buscar la lista que empieza aquí. ¿Correcto? Tendríamos que ir a buscar la lista. Que empieza en la posición 5. Y en esta lista tendríamos que ir a jalar tantos datos como me da la diferencia más 1. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, a partir de esta lista, yo empiezo a jalar 7 menos 5 más 1, 3 elementos, ¿no es cierto? Porque de esta sublista voy a agarrar estos 3 elementos. ¿Correcto? ¿Y aquí a qué sería equivalente? A ver, acá sería equivalente. Similar, fíjense, tendríamos que ir a buscar a este nodo, ¿no es cierto? Este nodo Q. ¿Ya? Este nodo Q. Que vive en la posición 5. Y a partir de ahí deberíamos recoger, ¿cierto? Todos los datos de la diferencia. En este caso sería sin menos sini más 1. Correcto, eso tendría que ir a recoger. ¿Se entiende? ¿Y qué por qué más 1? Porque fíjate, si yo quiero recoger del 5 al 7, está inclusive esto, ¿no? Podríamos hacer excluyente también, depende de nosotros. Es que como es inclusive, fíjense, ¿cuántos datos recoge? 3. 7 menos 5, ¿cuánto es? 2. 2.
2. Más 1, eso incluye, ¿no? Uno de los extremos. Ahora, acá nosotros tenemos que decidir si es que este índice es inclusivo o es excluyente. ¿Ya? Tendríamos nosotros que definir, usualmente suele ser excluyente. Así, acá está incluyente, ¿no? Desde la posición y nieva índice. Entonces sí es incluyente los extremos. Por eso aquí sería, por eso les decía, ¿no? Es primero ubicar esta lista. Acá, cuando es una lista de simple enlace, tendríamos que hacer lo mismo que el índice D. Fíjense, tendríamos que ir a ubicar esa fulana lista que empieza en este índice. ¿No es cierto? En este. Y de esta lista yo tengo que copiar tantos datos como me dice la diferencia. Lo mismo sería aquí. Fíjense, tengo que ir, básicamente aquí está más sencilla la cosa, ¿no? Tendría que ir a buscar el nodo Q. El buscar a partir del nodo inicial. Tengo que ir a buscar la posición. Uy, fin in, aquí voy a tener problemas, ¿no? Necesito definir otro parámetro. Aquí no me conviene que este se llame in. ¿No? Porque va a chocar, ¿no? Con el nombre. Entonces este le podemos llamar índice 1, índice 2. Pero bueno. Quiero ir a buscar desde el nodo inicial. El inicio, así le llamaremos. ¿Sí? El inicio del intervalo. Y eso ya sabemos hacer. Fíjense, es este mismo procedimiento. Ya sabemos. ¿Correcto? Y a partir de ahí tendríamos que ir a recoger todos los datos. Fíjense, tendríamos que ir a construir. Tendríamos que ir a insertar datos en la estructura de datos resultante. Todos los datos de recoger, ¿no? Tendríamos que ir a recoger a partir del nodo. Fíjense, recoger a partir del nodo Q. Todos los datos a partir del nodo Q. ¿Cuántos? Tantos como me dice la diferencia, ¿no? Fin menos inicio. Más 1. Y eso debería pasarlo a una lista resultante. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, a ver, razonaremos. Para lista, vamos en grande. Sí. Vamos en grande. Tenemos que cerrarlo bien. Bien. Para lista de simple enlace. Si mi estructura está vacía, entonces básicamente mi respuesta también va a ser la lista vacía, ¿no ve? ¿Correcto? Siempre vamos a generar una lista de la misma naturaleza. Entonces le voy a decir es la lista vacía mi resultado. Pero si es que estuviera no vacía, nuevamente no tengo que ir a buscar a esa sublista. Lo primero que tendríamos que encontrar es esa lista que está en la posición de este. Puedo hacer en 2 pasadas, ¿no? Ya tendría, a ver, tal vez este me serviría ir a buscar. Fíjense. Podría ir a buscar a la lista que se encuentra en la posición inicio. Ya, una vez que yo encuentre esta lista, fíjense, de esta lista yo tendría que empezar a copiar. Ya tendría que ir a generar, voy a ir a copiar, fíjense. Voy a ir a buscar esta lista, ¿no? L, que es de la posición inicio. Y voy a ir a copiar de la lista L a mi lista resultante. ¿Ya? Tantos datos como me dice fin menos inicio más 1. Y básicamente eso es. ¿Correcto? ¿Y es como un clon de una parte de la lista? ¿O vamos a pasar No, ni tan clon te cuento. Es que el problema para clonar necesitamos que los datos sean clonables.
Ah, entonces habrá que restringir. Tendríamos que ponerle una condición a T. Ahorita está medio rara la copia, ¿no? Ese es un problema. ¿De acuerdo? Tendríamos que utilizar de alguna manera la propiedad de clonación de los objetos, pero no me deja, ¿no? Tendríamos que probablemente convertirlo a un clonable antes de hacer esto. Pero básicamente este procedimiento copiar, fíjense, este copiar, ¿qué va a recibir? Va a recibir una lista de simple enlace, que es la lista origen, le llamaremos. Vamos a recibir la lista destino y vamos a recibir la cantidad de datos que quiero copiar. Y entonces preguntamos, si la lista origen está vacía, entonces hacemos ya nada, ¿no? ¿Cierto? Preguntamos. Si me dice que sí, entonces quiere decir que hemos terminado de copiar, hacemos nada. ¿Dónde está mi lista resultante? En la lista destino. Pero si me dice que no, entonces ¿qué hacemos? En la lista LD-INI, fíjense, le vamos a poner el LO-IN. ¿Correcto? Y en la lista resultante, que es la destino en SIG, le vamos a poner el resultado de seguir copiando. Fíjense, bueno, no, ¿no? Vamos a seguir copiando. Voy a decir, voy a seguir copiando los datos. Voy a seguir copiar los datos de la lista origen.sig. ¿Y dónde voy a ir a copiar? En la lista de .sig. Aquí tenemos que ir a copiar en -1 datos, ¿no? Ni bien esto cambia, fíjense, a pesar que podría ser más lindo esto, les cuento. Pero bueno, ya está así. LD, su siguiente, sería una lista vacía, ¿no? La primera vez. Y luego pasamos, ¿no? Propagamos, vamos avanzando en las dos listas. Bueno, básicamente ese sería el copiar. A ver, volvemos a escribir para que no esté tan feo. Aquí le pondremos también nombres más interesantes porque si no está feo. Esta sería mi lista resultante y esta es la cantidad de datos que tengo que copiar. ¿No ves? Si la lista está vacía, entonces hacemos nada. No hay nada que pasar. Pero si no está vacía, le digo el INI de res. Fíjense, de la lista res. Debería ser el INI de L. ¿Cierto? El SIG de res. Deberíamos construirlo como una lista vacía. Y luego deberían seguir copiando. ¿Ya? Vamos a seguir copiando los datos que hay en el SIG de ILI. ¿Vale? Lo vamos a ir a copiar en el SIG de res. Pero ¿cuántos ya me toca copiar? N-1. Y ya está. Al terminar, esta es mi respuesta, ¿no? Así estamos clonando. ¿Correcto? Bueno, copian. En la lista circular de doble enlace, esto es... dos procesos tenemos que hacer, ¿no? Si es que está vacía, entonces mi lista resultante también es la lista vacía. Bueno, mejor escribiremos, ¿no? Como es una lista vacía, así, ¿no? Esa es mi respuesta. Pero si la lista está no vacía, fíjense, mi promesa de respuesta básicamente consiste en ir a encontrar ese nodo Q, fulano, famoso Q, ¿no? Que lo hemos pintado de azul, que resulta estar viviendo en la posición inicio, ya de esta copia, le llamaremos. Este está enlazado así, este sería I. Entonces, este nodo Q es el nodo que vive en el inicio de mi intervalo. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer esta sublista, ¿no? Queremos resolver el problema de obtener una sublista, dado que me da el inicio y el fin.
Le estoy cambiando ese INI por inicio, ¿de acuerdo? Para no tener conflictos con este INI. Si no, tendríamos que hacer la diferencia, ¿no? Bis.ini, para hacer la desambiguación. Ok, una vez que yo tengo eso, mi problema consistiría en ir, por ejemplo, si Q es el resultado de ir a buscar a partir del nodo INI el nodo que vive en la posición inicio, siempre va a existir, ¿correcto? A partir de ahí, podemos ir a copiar. Fíjense, vamos a hacer lo mismo que aquí, ¿no? Voy a ir a copiar en una lista. Mi respuesta va a ser una nuevecita, lista, circular de doble enlace, que se compromete a tener cosas de clase T. Y mi procedimiento se reduciría a ir a copiar, fíjense, todos los datos a partir del nodo Q, en donde en mi lista red, ¿cuántos datos voy a copiar? Voy a copiar fin menos inicio más 1. Similar al que hemos hecho hace ratito en la lista de simple enlace. Este proceso que era equivalente a recoger, que le había llamado, ¿no? En la otra pizarrita. Este copiar, fíjense, este procedimiento. El copiar, resulta que va a recibir un nodo Q, va a recibir una lista L y va a recibir N, que es la cantidad de datos que tengo que copiar. Entonces preguntamos, ¿será que N es 0? Le pregunto. Si me dice que sí, entonces hacemos ya nada. Resulta que hemos terminado de copiar. Correcto, pero si me dice que no, entonces le pido a la lista L insertar. Entonces vamos a insertar el dato de Q. ¿Cierto? Eso es. Y una vez que hemos hecho eso, entonces le digo seguiremos copiando. Pero ¿dónde ya vamos a caminar? Vamos a ir al sucesor de Q. ¿Dónde vamos a copiar? En la lista L. ¿Y cuántos datos nomás se me falta copiar? En el menos 1. Justo, este sería el copiar. ¿Correcto? Y el sucesor de Q no estaría vacío, ¿no? No, nunca, porque es una lista circular de doble enlace. Nunca, ¿no ven? Nunca estaría, porque en la lista circular de doble enlace, basta que esté no vacía y la posición que estoy queriendo buscar es positiva, siempre va a haber. ¿Correcto? Porque me da la sensación de lista infinita. Entonces, fíjense, este Q es el nodo de la posición inicio. Y a partir de ese nodo vamos a empezar a copiar, ¿no ven? Y nunca es el sucesor de Q. Una vez que hay un nodo en la lista circular de doble enlace, nunca su sucesor va a ser, nunca, jamás, porque está en la lista circular de doble enlace. ¿Ya? Bueno, les tocaría implementar ese a ustedes. Pero se los voy a subir estas pizarras, ¿ya? Que hemos escrito, estos garabatos que están acá, se los voy a subir. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Tengo una duda con el método de insertar una posición determinada en la lista circular de doble enlace. Si, digamos, tenemos una lista de tamaño 6 y le decimos insertar en la posición 6, ¿eso nos va a insertar el dato en el inicio? No. Por ejemplo, si tú tienes... esta cosa es súper sensible. A ver, aquí. A ver, vamos a ver, no tenemos pizarra, tenemos todavía. Mira, analizaremos cuál es el problema, ¿cierto? Vamos a ver, por ejemplo, si yo tengo en una lista circular de doble enlace, esta lista, ¿no es cierto? Que me dice, tengo 2, 3, 5, 1, 4, 7, 8. Y estas son las posiciones de la lista, ¿no es cierto? 0, 1, 2, 3,
4, 5. Si me pides en la lista de simple circular doble enlace, ¿no ve? En lista circular de doble enlace. Si tú le pides insertar, me has dicho, ¿no? Insertar. Sí. El dato, por ejemplo, quiere insertar el 9 en la posición 5. ¿Cómo cambiaría la lista? La lista haría lo siguiente, fíjense. La nueva lista quedaría así. La lista al terminar después de, quedaría así. 2, 3, 5, 1, 7, 9, 8. ¿Por qué? Porque me has dicho que inserte en la posición 5. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la posición 5 he insertado el 9. ¿Y si es la 6, Inge? Ok. Es lo mismo. La voy a insertar aquí antes del 8. No, sí, pero en la anterior. Ah, si es la 6, entonces si aquí yo le pediría insertar en la 6, ¿no? Lo inserta nomás. ¿Pero al inicio? Oh, ya, estoy entendiendo. Sí, lo voy a insertar al inicio, pero no va a cambiar el INI. La única vez que cambie el INI es cuando quieres insertar en la posición 0. En realidad no lo voy a insertar aquí. Lo voy a insertar, acá lo voy a insertar. Si yo quiero, por ejemplo, insertar, ¿no es cierto? Acá. A ver si le decimos insertar el elemento 4 en la posición 6. 6 me has dicho. En este caso serían las 7. O sea, es para que se dé ese caso. En la 7. ¿Cierto? En la 7. ¿Qué es lo que va a hacer? Fíjate, lo que va a hacer es lo siguiente. L sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí sería igualito. 2, 3, 5, 1, 7, 9, 8, 4. Porque el INI seguiría siendo esto. Pero no daré la vuelta en G cuando llega al 7. Da la vuelta, pues. Pero lo voy a insertar aquí. Fíjate. Ok. Da la vuelta. Lo voy a insertar acá. En realidad así va a ser, ¿no ves? Lo va a desplazar a este, entre comillas, 9, 20, 4, 2, 3, 5, 1, 7, 9, 8. Pero cuidado, no me han dicho que cambie de posición. El que va a cambiar de posición, o sea, este sigue siendo el nodo inicial, fíjense, este sigue siendo el IN. Y a partir de aquí se cuenta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La única vez que el INI cambia es cuando quieres cambiar o cuando quieres insertar en la posición 0. Y al final tu lista quedaría así. Fíjate, tu lista quedaría así. Sería 2, 3, 5, 1, 7, 9, 8, 4. Así quedaría. Porque este es tu INI. A partir de aquí empieza. Tu INI no cambia. La única vez que tu INI cambiaría es que quieras insertar en la posición 0. ¿De acuerdo? ¿Y eso ya lo implementaron con algún otro grupo? No. No hemos llegado. Pero es fácil. Y básicamente en la lista circular de doble enlace, y te dice, no ve, quiero insertar. Esta es lista circular de doble enlace, ¿no? Quiero insertar el dato en la posición post. Es bien sencillo, fíjate. Yo voy a ir a buscar el fulano Q, que es el resultado de ir a buscar el nodo a partir del nodo inicial que vive en la posición post. ¿Cierto?
Sí. Entonces tú tienes este nodo Q, fíjate. Tiene su sucesor, tiene su antecesor. ¿Y dónde tienes que poner el nodo? El dato que estás insertando lo tienes que poner acá. Si es que este vivía en la posición 10, entonces este tiene que ocupar, este luego tiene que vivir en la posición 11, ¿no ve? Entonces este enlace tiene que venir aquí, este enlace aquí, este enlace acá. Y este enlace, así, ¿no? El antecesor, el sucesor y el antecesor. Sacudes y se va a desplazar. La única vez que tienes que tener harto cuidado es que este es el famoso nodo P, ¿no ven? Este es el nodo P que se va a insertar a la estructura. Que tiene este dato. En estructuras de datos circulares o con estructura nodal tenemos que hacer eso. Entonces este nodo P, que es el que estás insertando, lo tienes que poner entre Q y su antecesor. Ahí al medio le pones. Ahora sacudí. Ahora si es que este estaba en la posición 9, este está en la 10, este estaba en la 9. Ahora va a venir 9, 10 y este le correspondería a la 11. ¿Correcto? Facilito, ¿eh? Como ya sabes hacer esto, entonces es fácil, lo único que tienes que hacer es enlazar. La única vez que cambias es, por ejemplo, cuando tú quieres, de entradita, fíjate, tú quieres reemplazar la posición 0. Entonces, si tú quieres reemplazar la posición 0, este debería ser la nueva posición 0. ¿Ve? Entonces, este debería ser el in, porque si es que este antes era el 0, ese era el in. Pero si yo quiero insertar este dato en la posición 0, entonces este ahora es el nuevo 0. ¿Correcto? Eso nomás hay que hacer. Dije, pero al buscar no vamos a dar vueltas si es que el índice es mayor a la... Das vueltas, pero no importa. La única vez que cambias el INI de la estructura es cuando estás queriendo insertar en la 0. Después no. Das vueltas, no hay lío. Se va a hacer esto. Entonces, para insertar, por ejemplo, aquí necesitas tener este nodo P, ¿no ve? Que va a contener el dato. Y que inicialmente va a tener esto, sí. Este es el nodo P. Entonces, una vez que yo tengo Q, fíjate, yo necesito saber su antecesor. R es el antecesor de Q. Correcto. ¿Y P cómo tengo que hacer? Le tengo que decir el sucesor de R ahora es Q o es P. ¿Cierto? El sucesor de P ahora es Q. ¿Ve? Ahora le decimos el antecesor de P debería ser R. El antecesor de Q debería ser P. Y aquí hay un casito, ¿no? De excepción. Yo le digo, si POS es igual a 0, quiere decir cambiar el inicio de la lista. ¿Estamos de acuerdo en eso? Eso sí dan como entrada, ¿no? 0. Sí. Si mi POS era 0, quiere decir que estaban queriendo cambiar el inicio de mi lista. Entonces, si POS es 0, ahora mi nuevo INI es P. Y a partir de ahí el resto de los nodos se ubican. Así se inserta. No es tan difícil. Nuevamente, fíjate, estoy usando este procedimiento que es este mi caminante. Este es bien interesante, ¿no? Este vamos a utilizar en cualquier ocasión en el que nosotros involucremos posición. Ese ya lo hemos hecho para el eliminar. ¿De acuerdo? Sí, que lo voy a tratar de hacer. Gracias. ¿Ya? Listo, nos vemos mañana, jóvenes. Hasta mañana. Si tienen dudas, mañana les explico. ¿Ya? Hasta mañana, que se les abrazo. Hasta mañana. Hasta mañana.